En el frente oriental, el mayor peligro no siempre hacía ruido. A veces era solo una sombra blanca. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de soldados aprendieron demasiado tarde que la muerte no siempre llegaba acompañada de explosiones, gritos o ráfagas de ametralladora. En los campos helados del frente oriental, el enemigo más temido era muchas veces invisible. No avanzaba en formaciones ni levantaba polvo al correr. Simplemente estaba allí, esperando. Y cuando disparaba, ya era demasiado tarde. Entre esas figuras casi fantasmales, surgió la historia de un francotirador que parecía fundirse con la nieve. Un hombre que no solo se ocultaba en el paisaje, sino que parecía convertirse en parte de él. Su nombre era Bruno Sutkus, una figura menos conocida que otros tiradores legendarios, pero profundamente temida por quienes combatieron en los mismos escenarios helados. El frente oriental fue uno de los paisajes de guerra más brutales de toda la contienda. Allí no solo se luchaba contra el enemigo, sino contra el clima, el hambre, el agotamiento y el miedo constante. En ese entorno, este francotirador se transformó en un arma psicológica devastadora. Un solo disparo podía paralizar una unidad entera. Sutkus destacó precisamente por eso, no por la cantidad de disparos, sino por cómo sobrevivía, cómo esperaba y cómo utilizaba el entorno como una extensión de su propio cuerpo. Su leyenda se construyó sobre 3 pilares: camuflaje extremo, una paciencia casi inhumana y una serie de trucos físicos y psicológicos que lo convertían en un cazador letal. Este no es solo el relato de quién fue Bruno Sutkus. Es la historia de cómo un hombre aprendió a desaparecer, a resistir el dolor y el frío, y a transformar el silencio y la nieve en sus aliados más mortales. Bruno Sutkus fue un soldado alemán que combatió en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, integrado en unidades de infantería que operaban en algunos de los escenarios más duros del conflicto. Antes de la guerra, su vida no difería demasiado de la de millones de jóvenes europeos. Una existencia común, sin señales claras de que terminaría convirtiéndose en una figura temida en el campo de batalla. Como muchos otros de sus compañeros, no ingresó al ejército con la intención de ser un francotirador. Esa especialización no se asignaba al azar. Requería una combinación poco común de cualidades: autocontrol, resistencia mental, capacidad de observación y una frialdad que pocos podían sostener durante largos periodos. Sutkus fue desarrollando esas habilidades con el tiempo, empujado por las exigencias extremas del frente. La diferencia entre un soldado común y un tirador selecto no residía solo en la puntería. Mientras el infante promedio avanzaba, disparaba y se replegaba, el francotirador aprendía a esperar, a observar durante horas sin moverse, a estudiar el comportamiento del enemigo y a elegir el momento exacto para disparar. Un simple error significaba la muerte. Las primeras experiencias de Sutkus en combate fueron decisivas. En un entorno donde la supervivencia dependía de la adaptación constante, comenzó a destacar por su capacidad para pasar desapercibido y por su eficacia letal. Con cada misión, su reputación crecía. No como un héroe ruidoso, sino como un peligro silencioso, difícil de detectar y aún más difícil de eliminar. Así nació la figura del cazador silencioso, un soldado que entendió que, en la guerra, sobrevivía quien mejor aprendía a desaparecer. El frente oriental en invierno no era simplemente un campo de batalla, era un infierno blanco. Las temperaturas descendían muy por debajo de 0 grados Celsius. El viento cortaba la piel como cuchillas invisibles y la nieve lo cubría todo, desde los cuerpos caídos hasta las posiciones defensivas. El silencio, interrumpido solo por disparos lejanos, hacía que cada sonido se amplificara. La nieve no era solo un obstáculo,
Era un enemigo más. Reflejaba la luz, delatando cualquier movimiento. Conservaba huellas durante horas, incluso días, revelando rutas, posiciones y escondites. El contraste entre el blanco absoluto del entorno y la silueta oscura del cuerpo humano convertía a cualquier soldado en un blanco demasiado fácil. Muchos no sobrevivían a estas condiciones. El frío provocaba congelaciones, infecciones, pérdida de sensibilidad en manos y pies. Permanecer quieto durante demasiado tiempo podía ser tan mortal como exponerse al fuego enemigo. Sin embargo, para un francotirador, moverse era aún más peligroso que quedarse inmóvil. En este contexto, el camuflaje dejó de ser una ventaja y se convirtió en una cuestión de vida o muerte. No bastaba con esconderse. Había que engañar al ojo humano, confundirse con el terreno y desaparecer por completo. El más mínimo error, ya sea un reflejo metálico, una sombra mal formada, una respiración visible, podía significar el final. Fue en este entorno extremo donde Sutkus perfeccionó su método. La nieve, que para la mayoría era una condena, se convirtió en su mayor aliada. El verdadero secreto de Bruno Sutkus no estaba solo en su rifle, sino en su capacidad para dejar de parecer humano. Su enfoque del camuflaje iba mucho más allá de ponerse ropa blanca. Se trataba de romper por completo la silueta del cuerpo, engañar al cerebro del observador y fundirse con el entorno que lo rodeaba. Sutkus utilizaba uniformes blancos improvisados, adaptados al terreno específico donde operaba. No buscaba una superficie limpia y perfecta, sino texturas irregulares. Capas superpuestas, telas desgastadas y elementos añadidos del propio entorno servían para romper las formas reconocibles del cuerpo humano. El mayor enemigo del camuflaje eran las líneas rectas, hombros definidos, contornos claros, ángulos artificiales. Todo eso debía desaparecer. El objetivo no era verse blanco, sino no verse como una persona. Uno de los aspectos más extremos de su método era la capacidad de permanecer inmóvil durante horas, e incluso días. El movimiento es lo primero que detecta el ojo humano. Por eso, Sutkus entrenó su cuerpo para soportar el dolor, el entumecimiento y el frío sin reaccionar. Controlaba la respiración para evitar movimientos visibles y vapor excesivo. Aceptaba el dolor físico como parte del trabajo. En ocasiones, partes de su cuerpo se congelaban parcialmente, perdiendo sensibilidad. Moverse para aliviar el dolor no era una opción. Sutkus elegía posiciones que lo convertían en parte del paisaje. Hoyos en la nieve, pequeños montículos o depresiones naturales. En escenarios más extremos, utilizaba restos del campo de batalla para ocultarse visualmente, siempre buscando que su figura no destacara. Su arma también debía desaparecer. El rifle se cubría y alineaba con el entorno para evitar reflejos. Incluso el momento del disparo estaba calculado para no levantar nieve ni delatar su posición. De esta manera, Bruno Sutkus no solo se escondía en la nieve, se convertía en ella. Y cuando la nieve disparaba, la muerte llegaba sin aviso. Para Bruno Sutkus, el disparo era solo una parte del trabajo. Su verdadera arma era el miedo. Un miedo lento, persistente, que se filtraba en la mente del enemigo hasta paralizarlo por completo. Sus oponentes rara vez lo veían, pero sabían que estaba allí. Y esa certeza era peor que cualquier enfrentamiento directo. Uno de sus principios básicos era simple: no disparar demasiado. Un francotirador que mata con frecuencia revela patrones. Sutkus hacía lo contrario. Dejaba pasar horas, incluso días, entre un disparo y otro. Esa ausencia de acción hacía que el enemigo bajara la guardia hasta que el siguiente disparo
caía desde un lugar imposible de determinar. Elegía cuidadosamente a sus objetivos. No apuntaba al soldado raso que avanzaba primero, sino al oficial, al operador de radio, al hombre que daba órdenes. Con un solo disparo podía causar caos en una sección entera. Sin liderazgo claro, los soldados dudaban, se detenían o se escondían donde podían. El desorden se expandía sin necesidad de fuego continuo. El silencio era parte integral del ataque. Después de un disparo, no había movimientos apresurados ni intercambios de fuego. Solo quietud. El enemigo, incapaz de localizar el origen del ataque, comenzaba a disparar a ciegas, desperdiciando munición y revelando sus propias posiciones. Sutkus observaba, memorizaba y esperaba. Este tipo de presión psicológica terminaba desgastando a unidades completas. Los soldados evitaban moverse, temían asomarse, desconfiaban incluso del terreno aparentemente seguro. Así, sin necesidad de matar constantemente, Sutkus lograba neutralizar sectores enteros del frente, convirtiéndose en una amenaza omnipresente, invisible e impredecible. Si había algo que separaba a un buen tirador de un francotirador verdaderamente letal, era la capacidad de esperar. Sutkus podía permanecer inmóvil durante horas en temperaturas bajo cero, con el cuerpo enterrado en la nieve y los músculos entumecidos por el frío. El hambre y la sed se convertían en compañeros constantes. Comer o beber implicaba moverse, hacer ruido, exponerse. Incluso necesidades básicas como ir al baño debían ser ignoradas durante largos periodos. El cuerpo protestaba, pero la mente debía imponerse. Sutkus entrenó su mente para aceptar el malestar como una condición normal. Dividía el tiempo en pequeños fragmentos mentales, concentrándose en la respiración, en los sonidos lejanos, en los movimientos casi imperceptibles del enemigo. No pensaba en el disparo, pensaba en permanecer invisible. Esa disciplina mental era su mayor ventaja. Mientras otros soldados se agotaban emocionalmente tras pocas horas de tensión, él podía mantenerse enfocado durante días. Sabía que el momento correcto siempre llegaba, pero solo para quien tenía la paciencia de esperarlo. El autocontrol era su arma principal. El rifle solo era la herramienta final. El arma de Sutkus no era extraordinaria por sí misma. Lo que la volvía letal era el conocimiento absoluto de su funcionamiento. Conocía cada ajuste, cada reacción del rifle en condiciones extremas. En el frío intenso, los mecanismos se comportaban de manera distinta. La lubricación podía espesarse, el metal contraerse o la precisión variar. Por eso realizaba ajustes manuales constantes, adaptando el arma a la temperatura y la humedad del entorno. El viento sobre la nieve era engañoso. A simple vista parecía inexistente, pero incluso una leve corriente podía desviar el proyectil. Sutkus observaba el movimiento de partículas, ramas y sombras sutiles sobre el terreno blanco para calcular su disparo. El momento del tiro era crítico. Disparar mal podía levantar una nube de nieve, delatando su posición. Por eso controlaba el ángulo, la presión exacta del gatillo y la postura del arma. Un solo disparo. Preciso, silencioso, y después desaparecía. Las fuerzas enemigas no tardaron en darse cuenta de que enfrentaban a algo más que a un soldado aislado. Para cazarlos desplegaban barridos sistemáticos, avanzando lentamente y disparando contra posibles escondites. También recurrían al fuego indiscriminado, esperando forzar un error o una reacción de su enemigo. En otros casos, colocaban observadores especializados, entrenados para detectar reflejos, movimientos mínimos o alteraciones en la nieve. Sin embargo, estas técnicas fallaban con frecuencia.
Sutkus entendía cómo pensaba su enemigo y se adelantaba a sus movimientos. Después de cada disparo, cambiaba de posición. No siempre de inmediato, pero nunca de forma predecible. A veces se desplazaba solo unos metros, otras abandonaba completamente la zona horas después. Nunca repetía el mismo patrón. Así se desarrollaba una auténtica guerra del gato y el ratón, donde el cazador podía convertirse en presa en cualquier momento. Pero mientras otros buscaban apresuradamente, Sutkus esperaba. Y en esa espera, casi siempre, llevaba la ventaja. Como ocurre con muchos francotiradores de la Segunda Guerra Mundial, la historia de Bruno Sutkus se mueve en una zona difusa entre los hechos documentados y la leyenda construida con el paso del tiempo. Existen registros sobre su participación en el Frente Oriental, testimonios de compañeros y referencias a sus métodos de combate, especialmente su habilidad para el camuflaje y la paciencia extrema. Sin embargo, no todo lo que se cuenta puede comprobarse con exactitud. Algunos relatos fueron amplificados por la propaganda de guerra, que necesitaba figuras casi sobrenaturales para elevar la moral propia o sembrar miedo en el enemigo. Con el tiempo, esas historias se repitieron, se adornaron y se volvieron más extremas. El francotirador que desaparecía en la nieve pasó de ser un soldado altamente entrenado a una figura casi mítica. La figura del francotirador siempre roza la leyenda porque opera en los márgenes visibles de la guerra. Mata sin ser visto, actúa en soledad y deja pocas pruebas inmediatas de su presencia. Esa combinación alimenta la imaginación colectiva. Separar propaganda de hechos reales es fundamental para comprender quién fue realmente Sutkus. No para restarle impacto a su historia, sino para entenderla en su contexto humano y militar, lejos de la exageración y más cerca de la realidad brutal del combate. Detrás de la precisión y el silencio, el trabajo del francotirador deja marcas profundas. Matar a distancia no elimina el impacto psicológico. En muchos casos, lo intensifica. El francotirador observa a su objetivo durante largos periodos, estudia sus movimientos y su rutina. Cuando dispara, sabe exactamente a quién está matando. El aislamiento extremo era parte del oficio. Días enteros sin contacto humano, sin conversación, sin más compañía que el frío y los propios pensamientos. Esa soledad, sostenida en el tiempo, generaba una presión mental constante. Las secuelas mentales podían aparecer mucho después del combate. Insomnio, recuerdos intrusivos e incluso dificultad para volver a una vida normal. El silencio que seguía al disparo no siempre era alivio. Muchas veces era un vacío pesado, difícil de soportar. Convertirse en parte del entorno, desaparecer para sobrevivir, tenía un precio. Sutkus no solo dejó de parecer humano ante los ojos del enemigo, sino que en cierto sentido también se alejaba de su propia humanidad. Ese fue el costo invisible de su eficacia. La historia de Bruno Sutkus continúa inquietando porque no habla solo de una guerra pasada, sino de principios universales del combate que siguen vigentes incluso en la era de drones, sensores térmicos y vigilancia satelital. Su legado no se basa en cifras espectaculares ni en gestos heroicos, sino en algo mucho más perturbador: la demostración de que el ser humano, bien entrenado, puede volverse casi invisible. Las tácticas modernas de francotiradores todavía estudian conceptos que Sutkus aplicaba de forma intuitiva y extrema: la ruptura de silueta, paciencia prolongada, control emocional bajo condiciones límite y uso del entorno como extensión del propio cuerpo. La tecnología puede cambiar, pero el ojo humano, el miedo y el error siguen siendo constantes. Y ahí es donde su método conserva valor hasta hoy. Al compararlo con otros francotiradores famosos,
Sutkus no destaca por la fama ni por la propaganda posterior, sino por la adaptación absoluta a su entorno. Mientras otros se apoyaban en la distancia o la superioridad técnica, él convertía el paisaje en su mayor defensa y su principal arma. No imponía su presencia, la borraba. Su historia también incomoda porque rompe con la imagen romántica del combate. No hay gloria en desaparecer durante días, en congelarse lentamente, en observar sin ser visto. Solo hay disciplina, desgaste y una eficiencia silenciosa. Por eso su método sigue siendo estudiado, porque recuerda que, incluso en la guerra moderna, la paciencia y el camuflaje siguen siendo más poderosos que la fuerza bruta. En los campos helados del frente oriental, la nieve parecía inmóvil, eterna, indiferente a la guerra que se libraba sobre ella. Pero para quienes combatieron allí, esa blancura absoluta escondía algo más: la posibilidad constante de la muerte invisible. Bruno Sutkus comprendió una verdad que muchos aprendieron demasiado tarde. En la guerra, no siempre sobrevive el más fuerte ni el más rápido, sino el que sabe desaparecer. El que entiende el entorno, lo respeta y se funde con él hasta dejar de ser reconocible como enemigo o incluso como humano. La guerra no siempre ruge, no siempre avanza con tanques, explosiones y órdenes gritadas. A veces se queda quieta, observa, espera, y cuando dispara, lo hace una sola vez. El legado de Sutkus no está solo en sus técnicas, sino en la inquietante idea de que el peligro no siempre se mueve ni se anuncia. A veces está allí desde el principio, inmóvil, silencioso, confundido con el paisaje. Y cuando todo parece tranquilo, cuando el frente queda en silencio y la nieve lo cubre todo, conviene recordar algo esencial. A veces, la nieve no es solo nieve. A veces, está mirando de vuelta. ¿Alguna vez habías escuchado hablar acerca de Bruno Sutkus? Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, deja tu me gusta y suscríbete y conoce el verdadero dominio de la historia bélica.